serai jamais. Tu me manques et je ne dors pas. Juste après un café, quand je ne peux plus manger, je manque et tu n'es pas là. Je me souviens de ces nuits blanches où l'on rêvait. Penses-tu qu'on se manque autant? Où que j'aille, je te vois pourtant. Les amis se font mal parfois. Et je suis fatigué, mais jamais de toi. Je pourrais tout faire pour toi, mais ça tu t'en fous. C'est un cauchemar et je ne tiens plus debout. Je t'écris un message que tu ne liras pas. J'ai ces sentiments que plus jamais tu ne croiras. Oh, oh, tu m'aimes encore, personne ne le sait. Dis-moi que j'ai tort. Si tu regrettes, tu n'as qu'un mot à dire. À ta place, je ne serais pas laissé faire. Je t'aime et je te hais, je déteste, je t'aimais. Je ne veux pas, mais je ne sais pas aimer un autre que toi. Je t'aime et je te hais, je déteste t'aimer. Tu la trouves si belle, mais je ne serai jamais. People dying, shouldn't hurt you, hear I'm crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love? The love, the love. Where is the love, the love, the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love, the love? Was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. Okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them. I never want to see them. Muy buenas tardes, estimados directivos y personal del DESE. Les damos una cordial bienvenida al webinar DESE, Modelos, Tecnologías y Estrategias en la Virtualidad.
Agradecemos de antemano por su asistencia y participación a este evento y a todos los eventos que convoca o invita a Runa Chai. El propósito de este evento es proporcionar al Departamento del DECE una herramienta adicional que complete o complemente su proceso de acompañamiento a los estudiantes de las instituciones educativas. Esta tarde contaremos con la participación de Xiomara Caicedo Casas. Ella es profesional en terapia ocupacional, magíster en gerencia y liderazgo ocupacional, coordinadora del DECE de la Unidad Educativa Estela Maris y directora de la carrera de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias Médicas ULEAM. También contamos con la participación de Loreto Villamar. Ella es psicóloga, mención clínica, magíster en neuropsicología y educación y responsable también de la sección primaria del departamento del DECE de la institución educativa Estela Maris. A continuación, también contaremos con la intervención de Marcelo Saldarriaga Carrillo, ingeniero en sistemas, magíster en gerencia de TICS y gerente de la empresa Runa Chai, quien complementará también esta capacitación o webinar. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión y gerencia de proyectos tecnológicos enfocados en el área de educación y optimización de procesos. A continuación, le cedo la palabra a Xiomara Caicedo Casas. Bienvenidos una vez más. Buenas tardes. Confírmame, Raquel, si se me escucha, por favor. Perfecto, se escucha fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Realmente siempre será un privilegio poder tener la oportunidad de compartir algo de la experiencia que estamos viviendo desde la virtualidad y obviamente el poder llegar a tantas personas desde diferentes lugares. Eso es tal vez una de las mayores ganancias que tenemos hoy, estando todos desde nuestra casa o nuestra oficina, desde cualquier ciudad y podernos encontrar. Esto lo tenemos que aprovechar y definitivamente es una gran oportunidad que nos da Runa Chai, el poder unirnos para mejorar, compartir experiencias, que es un poco lo que buscamos, porque ya yo creo que en la transformación que hemos vivido durante esta virtualidad es que todos los días aprendemos, es que no hay un material terminado y hay la última palabra. Estamos en una constante transformación y es tal vez eso lo que nos está enriqueciendo a todos. Así que bienvenidos. Voy a proceder a compartir para que optimicemos el tiempo y hablarles un poco de lo que precisamente voy a estar aquí con ustedes. Desde mi experiencia, como ven, también trabajo desde el DECE en uno de los colegios aquí en la ciudad de Manta, en los que realmente siempre hemos estado muy preocupados y tenemos el apoyo de las autoridades para precisamente estar en la vanguardia, de estar siempre adelante, probando, buscando siempre mejorar. Y realmente Runa Chai nos ha dado esa oportunidad, o sea, ha sido una gran herramienta de nuestro trabajo y hoy les queremos mostrar cómo ha sido un gran apoyo y cómo para nuestro desempeño diario en esta virtualidad realmente nos facilita muchísimo la información y sobre todo permanecemos de alguna manera con nuestra parte documental al día. Yo creo que todos ustedes han vivido la transformación y el proceso que hemos tenido los DECES en una gran carga de trabajo, una gran carga de actividades que también nos ha llevado a largas jornadas de trabajo, a que todos nos soliciten ayuda, ¿verdad? Creo que todos hemos vivido que tanto padres de familia, los docentes, las autoridades, los estudiantes piden auxilio y muchas veces no tenemos toda la solución a mano. Y también tenemos que compartir con nuestros roles desde casa, que eso también ha transformado nuestra vida, en que llevamos la oficina a la casa sin tener muchas herramientas y elementos, hemos tenido también que adaptarnos. Y creo que eso es lo que nos hace hoy sentirnos más cercanos, o sea, no solo hablar desde un documento, sino hablar desde la experiencia que hemos vivido, en que somos madres, en que tenemos que cumplir con los otros roles, en que corriendo, haciendo tantas actividades, en que nuestras reuniones ahora se trasladaron también a largas jornadas en la noche,
en que los padres de familia ya obviamente están en la misma situación que nosotros de estar conectados y implica que estén en otras horas, entonces nuestras jornadas se convirtieron en largas jornadas de trabajo. Así que por eso vamos a empezar primero con una sensibilización, con pensar en qué ha pasado con nosotros en este tiempo, qué ha pasado desde su posición del DECE, una posición de un departamento que nos ha tocado ir a pasos agigantados a buscar opciones, soluciones, para poder precisamente llenar esas expectativas que todos de alguna manera como institución ponen en nuestras manos y como esa comunidad de docentes, de estudiantes, de padres de familia, esperan solución de nuestra parte. Entonces, los voy a invitar a que por el chat, y si alguno levanta la mano, puedo darle la palabra a unas 3 personas, viendo que tenemos hasta ahora 300 participantes. Cuéntenme, ¿qué les inspira? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace percibir esta imagen sin hablar del virus? No lo vamos a nombrar. Solo quiero que miren esa imagen y me puedan contar un par de personas qué les transmite. Y en el chat obviamente podemos participar muchos, los que quieran, sobre qué les transmite esa imagen. Protección, ya por acá tengo alguno que me dice protección. Muy bien, ¿quién quisiera? Aquí veo una manito. Mariana Gabriela, ¿qué te transmite esa imagen? Activa tu micrófono, por favor, que veo por aquí la mano. Mariana Gabriela. Por acá, mientras tanto, ya activaste el micrófono. A ver, Mariana, ¿qué te inspira y qué percibes con esa imagen? Lo que yo percibo es dualidad. Todos tenemos dos formas de ser. Es lo Ya, que percibo. muy bien, o sea, dualidad. Ahora pensemos también como miembros del DECE, como personas que estamos en ese puente que unimos precisamente esa comunidad educativa. Vamos a ver, Juan Escandón, ¿qué te inspira? ¿Qué percibes? Juan, activa el micrófono. Vamos a todos a invocar a Juan. Juan, ¿sí estás por ahí? Vamos a darle la palabra a otra persona, a ver si mientras Juan... Por aquí veo a Julio García. A ver, Julio, ¿qué te inspira? Julio. Juan, ya apareció Hola, Juan. hola. Sí, Juan, te escuchamos. sí, ¿Qué lo que te pasa es que inspira? no me permitían abrir el Ah, sí. perfecto. Ajá, ya, Gracias por ahora sí participar. estamos listos. Yo noto ahí, o yo lo que percibo es inseguridad, ¿Por qué? ¿Por qué inseguridad? porque notas que en el lado derecho hay una sonrisa, pero en el otro lado está como algo que le brinda más aplomo, un no ser yo. Ya, bueno, miremos cómo, obviamente en la percepción siempre habrán muchos puntos de vista. Perfecto, gracias por tu opinión. Julio, ¿ya puedes activar tu micrófono? Julio, ya, ahora Sí, sí. ya, ahora sí, es Sí, que hay problemas con la activación del micrófono. Buenas tardes. Sí, a buenas mí tardes. me hace pensar un poco la manera como estamos trabajando ahora, que estamos intentando volver a una normalidad, pero estamos como a media llave, como se dice, ¿no? Estamos tratando de volver a una normalidad, pero todavía estamos cuidándonos, todavía estamos Así allí es. con ese espectro allí de cuidarse, de protegerse. Eso es lo que yo veo. Muy bien, gracias, Julio.
Tú ves eso, o sea, tratamos de volver a la normalidad, a esa nueva normalidad que estamos todos hablando y que ya los medios también nos hacen de alguna manera entender en que ya cambió nuestra vida y efectivamente ha cambiado nuestra vida con esta pandemia. Vamos a ver, Victoria, que estás alzando la mano. Victoria, a ver si me ayudan para darle audio. Me imagino que es por el control para que no se activen todos los micrófonos. Mientras Sí los tienen, perdón, sí los tienen activos. ¿Ah, sí? Sí los tienen. Victoria, ahí Sí, sí, ya. hola, sí, Victoria, es que antes había querido encenderlo y me salía que no podía. ya. A ver, Es que al Victoria, ¿qué principio ves? parece que ya escuché que usted dijo nada relacionado a la pandemia, entonces yo más bien lo interpreté como las dos vidas que siempre lleva una persona, ¿no? Porque yo veo que tal vez en esa imagen han querido representar a uno, pero que tal vez en el trabajo es otro y la vida personal es algo muy distinto, ¿no? La forma de vestir, la forma de actuar, porque igual siempre, obviamente siempre vamos a tener los mismos valores, éticas, pero no vamos a poder hacer las mismas cosas, obviamente, que hacemos en nuestra zona de confort, como es la casa, la familia, los amigos, que en el trabajo. O sea, más bien yo lo interpreté de esa manera, porque como anda con el traje, la vestimenta cambia, porque no se Ya, pueden ver rasgos en realidad, se ve una persona feliz. sí. La persona que está con amarillo no se le puede ver, o sea, ninguna expresión. Perfecto, tú hablas de que todos tenemos diferentes roles y nuestros comportamientos de alguna manera cambian donde estemos. Vamos a ver por aquí, veo varias funciones, amor al prójimo, proceso de adaptación, seguridad, cambio severo, un cambio, transformación, cuidado, positivismo, dualidad, casa y fuera de casa, resiliencia, transmite un gran cambio, se veía una persona sonriente y ahora está cubierto, distanciado. Este me llama la atención, percibo la dualidad de una persona, alegría y me escondo, que nuestras formas de vivir cambiaron. Definitivamente, lo que trato de detonar y de invitar es que la pandemia... Cuidado sí al conducir. la pandemia nos ha cambiado la forma de vivir. Tendrás cuidado al conducir. Alguien está por allí con el micrófono. Ya lo Vamos a silencié, tener ya lo cuidado. silencié, ya lo silencié. Todos cuidado al manejar, el que esté manejando tengan cuidado. Cómo la pandemia transformó definitivamente nuestra vida y hay cosas, rutinas que hoy se incorporaron de alguna manera que han hecho que sean parte hoy de la forma de vivir, ¿verdad? Entonces ya todos tenemos el alcohol en la mano, ya vemos conductas obsesivas en el tema de la limpieza, en el tema de que tenemos miedo si alguien se nos acerca sin un tapabocas, o sea, ya nuestras rutinas y nuestros hábitos se modificaron. El hecho de que estemos trabajando desde casa también nos cambió nuestras rutinas en cuanto al trabajo, entre los horarios, por ejemplo. La virtualidad ha tenido un gran riesgo, que es una línea muy fina en el que definitivamente los tiempos se perdieron, o sea, pareciera que el horario ya no tiene un límite. Ese tiempo que pensamos que estábamos desde la casa íbamos a ahorrar para trasladarnos al trabajo iba a ser como para tener un respiro y resulta que se nos convirtió en más trabajo. ¿Cómo hoy ustedes desde el DS, por ejemplo, hablando desde la funcionalidad de lo que ejercemos, cómo también se volvió titánica nuestra tarea por medio de una computadora, tratar de percibir cómo está tu estado de ánimo, cómo te sientes hoy? ¿Qué hacemos con todos esos chicos que no se conectan y que los profesores nos piden auxilio? ¿Qué hacemos con ese chico que ya no habla, con ese chico que ya no participa? ¿Cómo tratamos por medio con nuestros recursos, con nuestra experiencia, tratar de con esta pantalla y este marco que tenemos que no nos deja muchas posibilidades, tratar de llegar a ese padre de familia? Definitivamente la pandemia nos puso en esta paradoja, nos puso en una paradoja y una situación en la que quisiéramos volver a una normalidad, pero que nos exige ciertos cuidados y hoy nos exige ciertas rutinas y hábitos que vinieron para quedarse.
que ya hoy tenemos que pensar en esa semipresencialidad y futura presencialidad, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Cómo va a ser nuestro trabajo del DS si ahora estamos asfixiados de que nos demanda las necesidades de los demás? ¿Cómo será el día que tengamos que regresar? Porque cuando tengamos que regresar tendremos otro tipo de problemas. Ya tendremos estos niños que vienen, yo siempre les comparto a mis compañeros, los veo como globos de helio. Van a llegar y van a ser difíciles de agarrar. Ahora nuestros estudiantes se levantan 5 minutos antes de ir a la clase y se medio bañan la cara y se sientan a la computadora, y otros que ni siquiera prenden la cámara y siguen en la cama en la clase. Imagínense en qué será volver a las 7 de la mañana a correr con nuestros horarios, a que ya no pueden comer a la hora que quieran, no pueden ir al baño a la hora que quieran, que no van a tener descansos entre sus asignaturas. ¿Y quién va a tener que estar ahí listo para dar soporte? El DESE. Somos protagonistas y somos un eje fundamental dentro del funcionamiento y el equilibrio tanto académico como emocional de las instituciones educativas. Y gracias a Dios, hoy se ve más la necesidad de estar presentes como equipo multidisciplinario en el que tenemos más problemas para los que no estábamos preparados. Antes teníamos un padre ausente en la escuela para padres cuando los llamábamos porque el trabajo no les dejaba. Ahora están en su casa y están conectados todos 100%, pero tampoco llegan y asisten a nuestras reuniones o a nuestras capacitaciones o a nuestros llamados porque no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa en esa responsabilidad de padre y en esa funcionalidad y en esos roles que debemos cumplir ahora desde casa? Entonces se volvió una tarea titánica. Estamos divididos, así es. Tenemos un desafío en el que tenemos que volver a esa normalidad, que hemos cambiado nuestras rutinas y nuestros hábitos y que como profesionales hoy tenemos otros retos, otros desafíos. Ya no vamos a encontrar al mismo ser humano que teníamos antes de la pandemia. No vamos a tener ese niño que de alguna manera tenía sus habilidades sociales desarrolladas y que le permitía de alguna forma cumplir con esas expectativas y un desarrollo, digámoslo, en parámetros normales o equilibrados. Ahora nos tenemos que preparar para lo que viene, para un padre que también está lleno de tareas, que tiene mucha información, un padre que está distraído, así como usted o yo, que en este momento estamos dedicando este tiempo, y dónde están sus hijos, con quién están, que tenemos que hacer 1000 cosas a la vez. Esto ya no va a cambiar. Las multitareas llegaron para quedarse y eso va a exigir mucho de nosotros como profesionales. Así que es una época y una era de cambio que nos tocó vivir e históricamente importante, porque ojalá y Dios quiera que sea cada 100 años que tengamos que vivir una pandemia y que dentro de 100 años esos habitantes tendrán que ver la experiencia que nosotros tuvimos y cómo lo hicimos, cómo sobrevivimos a todos estos desafíos que en este caso hoy la educación nos está exigiendo como departamentos que se supone de equipos de profesionales que brindamos toda una serie de herramientas para tener un equilibrio para que todo funcione. Entonces, bienvenidos a ese cambio a lo que el DC nos tenemos que empoderar, a que hoy tenemos que ayudar a tener herramientas para solucionar a esas familias que están igual que nosotros, detrás de una cámara, con sus propias realidades, con sus propios problemas, con largas jornadas de trabajo. Ese es otro proyecto. Donde vamos a encontrar profesionales. Perdón, por favor revisen sus micrófonos cerrados. Gracias. Vamos a encontrar profesionales en los que hoy tenemos que tratar de dar soporte y toda... Doctora, el micrófono. Xiomara, Ya. parece que se le sintió el micrófono. Ya, listo. Sí, es que me habían silenciado también.
Ya, entonces, ese desafío es el que tenemos que enfrentar con las ayudas que definitivamente están a la mano, como es la tecnología. Y de esa manera creo que vamos a poder abordar diferentes temas, mapear a nuestros estudiantes, poder de alguna manera tomar una radiografía, ya que esa es otra ventaja de la virtualidad. Antes nos costaba mucho poder ver a ese estudiante en acción o cómo se desempeñaba dentro del aula porque el tiempo no nos alcanzaba. Teníamos que atender padres de familia, teníamos que atender también todos los casos que teníamos que dar soporte tanto del estudiante, de los docentes, y nos quedaba corto el tiempo para estar en aula, para estar en el campo. Hoy la virtualidad nos está permitiendo verlos. Lo que nos puso fue otro ingrediente, capacidad, habilidades para poder tener ese ojo clínico de poder ver por medio de esta cámara todo lo que está pasando allá atrás. Pero nos permitió estar en clase. Eso ha sido una ventaja y es algo que hoy queremos muchísimo. Creo que los equipos de los DS ha sido una gran herramienta poder entrar a todas las aulas y poder ver tanto la relación del docente con el estudiante y viceversa, cómo se comportan, cómo se relacionan, cómo es la comunicación. Eso es algo que tenemos que cultivar porque sí nos ha facilitado el estar allí. Y obviamente conocer las diferentes realidades que tenemos hoy, como son niños que están con problemas de habilidades sociales, que no tienen el entorno más apropiado para aprender, en el que ya tenemos hoy padres desesperados que nos piden ayuda porque tienen 2 y 3 niños frente a la misma computadora, o peor, que no pueden tener conectividad, o también las realidades que estamos encontrando en que tienen sus 2 o 3 niños, unos por un celular recibiendo la clase y otros por la computadora, otros niños que no tienen ayuda de sus padres porque sus padres están trabajando, ya estamos volviendo a la presencialidad. Tenemos adolescentes que no quieren, que están apáticos a la virtualidad porque esto también cansa, no es atractivo, no es igual de motivador. Entonces tenemos chicos que están detrás de esta pantalla, durmiendo, jugando, padres desesperados que también nos dicen, yo no sé qué hacer, yo ya amarrarlo ahí a la computadora para que atienda no lo puedo hacer, y nosotros como institución recibiendo también la información de los docentes pidiéndonos auxilio. Entonces, estamos frente a diferentes realidades que tenemos que tratar de tener la mayor diversidad de herramientas, de que nos unamos en nuestras propias experiencias para poder abordar todo esto que hoy tenemos y que vamos a encontrar, creo que peor cuando regresemos, porque vamos a tener toda la consecuencia de este encierro en ansiedades, en distracción, en problemas de atención, de concentración. No podemos asegurar el mismo nivel académico en la virtualidad porque aquí detrás de la cámara hay muchos que ahorita están tomando café, viendo televisión, haciendo otra actividad, y eso hace que obviamente solo el que quiere, el que tiene un interés, va a estar con los 5 sentidos. Entonces todo este panorama nos lleva a que tengamos como departamento de consejería más empoderamiento, mucho más recursos, y que nos unamos. Yo se los digo por mi propia experiencia, en el que tenemos en el equipo ya no solo hay psicólogos, necesitamos trabajador social porque hay que hacer visitas domiciliarias, tenemos abogado porque tenemos que también trabajar con muchos temas que implican la parte legal y ya no podemos solas porque no tenemos todo ese conocimiento. Trabajamos dando soporte de inspección, necesitamos también tener al médico o el departamento médico. Entonces el equipo del DC ya comenzó las instituciones a ver que son una necesidad de más profesionales que podamos realmente cumplir con ese propósito que nos pone precisamente el Ministerio de Educación como responsabilidad, que es brindar apoyo y acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social
en concordancia con el marco legal vigente. O sea, nos pone a trabajar con un ser integral que debemos conocer, que hoy tiene muchas más dificultades al no podernos ver, que tiene su propia historia y su propia realidad. Entonces, nos exige un trabajo articulado con todos los miembros de la comunidad, alumnos, familia y escuela, que muchas veces de alguna forma nos hace replantear permanentemente cómo llegar a ellos, donde debemos reconocer precisamente lo particular. Esta pandemia nos ha exigido eso, reconocer a cada uno de los estudiantes que tenemos, donde tenemos necesidades educativas especiales en las que hoy cada vez la integración, la inclusión nos exige mucho más apoyo y conocimiento al equipo del DESE para poderlas abordar, en donde hoy yo he hablado con docentes que nos dicen, no, es que no solo los niños que tienen diagnóstico requieren hoy una adaptación, realmente los docentes están haciendo adaptaciones a todos los estudiantes, desde esta realidad, falta de conectividad, porque no entienden, porque la actividad se les complica, porque no se conectan, porque el padre no le acompaña, porque no tiene el recurso, porque no tiene impresora, que porque no tiene computadora. O sea, se ha convertido hoy una educación bien particular y el DESE entra en esa tarea para potenciar ¿qué? Precisamente esas capacidades cognitivas y afectivas, buscando el enriquecimiento de la calidad de vida. O sea, definitivamente un gran desafío. Por eso tenemos que fortalecernos desde esto, desde la preparación, desde la conectividad, desde la tecnología, desde la oportunidad de trabajar en equipo, que les decía, como experiencia, el trabajar con otros profesionales nos ha ayudado muchísimo a poder solucionar y solventar todos los problemas que a diario se nos presentan. Esta es otra herramienta que debemos tener como consejo. El marco legal también se convirtió hoy en día, creo que todo profesional debemos tener conocimiento de la parte legal. Ya es indispensable que todos conozcamos hasta dónde podemos ir, qué podemos hacer y qué no, por dónde es que debemos trabajar, cuidándonos de no cometer errores que nos puedan costar, obviamente, alguna dificultad legal, que ya sabemos que los DC tenemos tanta responsabilidad que hoy hay situaciones y casos que ya se han evidenciado, quienes van, por ejemplo, presos por alguna circunstancia que implique que haya implicado el riesgo o la vida de uno de los estudiantes, es obviamente el representante legal y los miembros del DESE, por omisión o porque no se hizo bien la contención o porque no hubo un buen seguimiento o un debido proceso. Entonces los DESES estamos obligados a que tengamos estos documentos y este marco legal siempre a la mano, como la Constitución de la República, empezando de grande a pequeño, ¿no? La Constitución de la República, donde debemos conocer cómo, qué implica los derechos, responsabilidades y obligaciones de nuestros menores de edad que manejamos. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es otro libro que debemos tener siempre a la mano para precisamente poder guiar nuestros procesos. El Código de Convivencia se volvió una herramienta fundamental para complementar precisamente lo que no nos dan, tal vez la parte legal no nos alcanza a cubrir, no alcanza a determinar. El Código de Convivencia somos protagonistas para que realmente se puedan ejercer los derechos, pero también las responsabilidades tanto de todos los miembros de la comunidad. El Código de la Niñez y la Adolescencia es algo también que tenemos que conocer. El PUA del DES es nuestra oportunidad también de dar apoyo desde los programas y poder precisamente llegar a esos ejes que nos obliga el Ministerio de Educación a cubrir. Entonces, el PUA es quien nos va a permitir, es ese instrumento que nos va a permitir llegar con nuestros programas y con nuestros proyectos
a tratar de precisamente llenar todas esas necesidades que vamos mapeando o diagnosticando en nuestra población. Rigiéndonos con el modelo del funcionamiento del DS y la normativa hoy que les recomendamos que la tengan siempre también a la mano, la normativa sobre solución de conflictos. Un DS que no ayude a solucionar conflictos es un DS que va a tener muchos problemas. Vamos a generar mucho conflicto que va a terminar en problemas precisamente legales hacia la institución y problemas que no deben llegar tan grandes. Nosotros podemos hacer que los problemas puedan solucionarse de una manera pacífica, conciliadora, que no afecte, sino que ayude precisamente a llevar ese equilibrio en las instituciones. Y los digo también por todo lo que hemos tenido que ver, un DC que no tiene herramientas, que no tiene esas habilidades y esas destrezas para resolver conflictos, se convierte en un problema. Y si ustedes creen que tienen debilidades allí, pidan apoyo a sus autoridades. Tenemos que trabajar y capacitarnos en esto, en cómo podemos tener una comunicación asertiva, porque nosotros podemos llegar a evitar mucho problema entre los pares, entre los padres, entre padres y estudiantes, en que haya el debido respeto, en que se hagan las cosas de alguna manera, como les digo, conciliadora, ¿no? Entonces, esta normativa también se volvió otro instrumento y otra herramienta que todos debemos conocer y además que nos va a evitar no cumplir con esos debidos procesos que cuando llegan al distrito, cuando llegan a crecer estos problemas, se nos convierten en grandes dificultades que implica precisamente los roles de autoridad, que implica que los estudiantes no nos crean, que implican que los padres de familia también nos falten al respeto. Entonces se vuelve importantísimo este marco legal que ustedes tengan a la mano. Como otros documentos que obviamente son parte de lo que nos están actualizando permanentemente y hoy también como herramienta es las normas virtuales, o sea, cómo manejamos también esas condiciones dentro de la realidad de cada institución para manejar la virtualidad, ¿no? Entonces, el modelo del funcionamiento del DS, todos lo conocemos, sin embargo, lo recuerdo, tiene la función de ¿qué? De brindar apoyo y acompañamiento al proceso de formación integral, la promoción de la participación activa de todo el personal de la institución en el proceso educativo y la facilitación de redes sociales de apoyo para el abordaje efectivo de problemáticas psicosociales que afecten al desarrollo de todos los miembros de la comunidad. Si vemos, todo esto está escrito, nos lo dice la ley, el modelo precisamente de funcionamiento del DS, en donde nos implica y nos empodera, nos entrega una gran responsabilidad en la que es importante que tengamos precisamente esas herramientas. Hacer alianzas. A nosotros nos ha funcionado mucho hacer alianzas con instituciones, fundaciones, que se acercan y nos brindan la oportunidad, por ejemplo, de capacitación, de programas. Hoy también, por ejemplo, para el tema de orientación vocacional tenemos muchas buenas propuestas que nos ayudan a encaminar, a encauzar todos esos proyectos que debemos trabajar para que tampoco sea una carga que solo nosotros somos los actores principales, sino podemos ser esos facilitadores que llegue muy buena información aprovechando la virtualidad. Entonces, tenemos que apoyar y acompañar la actividad educativa viendo al ser humano desde una dimensión integral, desde lo personal, lo sociocultural y lo espiritual. Dimensiones que retoman mucha importancia en esta pandemia porque estamos viendo las grandes debilidades que tenemos en la familia, estamos viendo grandes problemas al interno de las familias, relaciones que se están rompiendo precisamente porque antes reclamábamos tiempo porque no podíamos estar con nuestros hijos y con nuestras parejas y en nuestros hogares. Ahora este tiempo excesivo que estamos todo el día, las 24 horas, todos en espacios que no estaban siendo funcionales para el trabajo, pues también se están volviendo un conflicto y una carga grandísima que estamos viendo problemas a todo nivel, desde la parte emocional, cognitiva, física, donde está afectando las relaciones interpersonales, la participación,
Entonces, si ustedes ven todos estos campos que nos muestra precisamente, que nos determina el Ministerio de Educación, también están siendo afectados en esta pandemia, ¿no? Entonces vemos desde la parte axiológica todo lo que es la vinculación con el otro, lo que es el tema de los valores que cada persona va configurando en sus relaciones. Todo esto nos pusieron a prueba. La pandemia nos puso a prueba y nos confrontó también con algo que ustedes percibían en la imagen, con esta dualidad, ¿no? De nuestros roles y también de que tenemos ese rol de acompañamiento, a pesar que nosotros también vivamos los mismos problemas. Yo también soy mamá de una niña pequeña y yo a veces pido a gritos que volvamos a la presencialidad porque me siento asfixiada trabajando y teniendo mi niña pequeña haciendo bolitas y palitos y tareas, y yo también dándole apoyo a otros papás que se sienten asfixiados como yo. O sea, nos confronta permanentemente esta realidad. Entonces, es un trabajo que sí nos está exigiendo muchísimo, pero, como les digo, contando con las herramientas que precisamente podamos tener a la mano, vamos a mostrarle cómo desde estos ejes de acción que nos exige llegar para poder precisamente dar un soporte en estas dimensiones y en estos campos, pues vamos a ser más funcionales, ¿sí? ¿Cómo podemos a ese padre de familia, cuando lo tenemos enfrente, abordar todos los temas que seguramente en la presencialidad no podíamos, porque teníamos que llamar al docente y contar cuando él pudiera darnos un informe? Él también hoy tiene mucho trabajo, entonces teníamos que ir detrás de cada uno para poder verificar si el estudiante sí estaba cumpliendo, cómo lo veía, y eso nos tardaba mucho tiempo, nos tomaba mucho tiempo. Ahora no, ahora estas plataformas y esta ayuda que hoy tenemos con Runachai para nosotros ha sido magnífica, porque sencillamente con un clic podemos ver la realidad del estudiante en tiempo real. Hoy yo veo qué ha cumplido, qué notas tiene, qué mensajes ha recibido, qué comunicaciones ha recibido de los docentes. Puedo ver cada docente qué ha hecho con ese estudiante, si ha hecho la adaptación curricular que hemos recomendado desde el DS. Entonces tenemos muchas ayudas y hoy el padre no se nos puede correr. El estudiante también no nos puede mentir, porque ya tenemos un mapeo en tiempo real. Y esa es la herramienta que tenemos que aprovechar en esta virtualidad y en lo que nos espera, para poder precisamente poder ponernos objetivos y un plan de trabajo con las familias que realmente dé resultados. Eso a nosotros nos ha dado mucha efectividad en nuestros procesos, porque ya cuando el padre viene, nosotros tenemos toda la verdad sobre la mesa, y muchas veces el padre también es ciego, que yo siempre les digo a los padres, ustedes tienen que tener el rol de siempre creer en sus hijos, pero verificar. Siempre pensar en que lo que mi hijo me dice, tengo que creer porque es mi hijo, pero yo tengo que ir a verificar si lo que me estás diciendo realmente es lo que está pasando. Que cuando hagamos un llamado del DS, el padre sea el que esté trabajando a nuestro lado, no el que se ponga al frente listo para atacar y para defenderse. No, necesitamos volver a empoderar al padre, que confíe en nosotros y que nosotros tenemos cómo ayudarle teniendo la información precisamente completa a la mano. Entonces, cuando viene este padre de familia y nosotros podemos tener una radiografía del estudiante, ya no hay para dónde correr. O sea, el padre de familia tiene que entrar a colaborar. Y el estudiante, cuando ve que nosotros ya no nos engañan, que ya no es que yo sí lo dije, yo lo entregué, es que el profesor no lo subió, que no, ya tenemos toda la información a la mano. El estudiante solo tiene que generar sus propios compromisos, asumir su propia responsabilidad, y eso nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, queridos compañeros, vamos a ir a la otra parte, que es mi compañera Loreto Villamar, y que les presento con mucho orgullo, nuestra psicóloga clínica, parte de nuestro equipo, en el que me encanta trabajar con la juventud. Trabajar con los jóvenes también te hace aprender y poder
de ellos también nutrirnos de la cantidad de herramientas, posibilidades que podemos tener, y hemos desarrollado precisamente una excelente comunicación que nos ha permitido, sobre todo eso, resolver problemas a tiempo y que la comunidad educativa se sienta atendida. Entonces, con mucho orgullo les presento a mi compañera hoy coequipera, quien es Loreto Villamar, nuestra psicóloga y joven, proactiva, brillante, que ha llegado a hacer muchos aportes a nuestro departamento y que con Runachay se ha vuelto mucho más hábil, tiene muchas más destrezas. Yo admiro cómo ya se conoce esta herramienta y definitivamente cómo nos ha facilitado el trabajo, y pues ahorita les vamos a mostrar cómo desde los ejes de acción, desde lo que nos corresponde como de ese trabajar y cumplir ante el distrito y ante nuestras autoridades, hemos logrado realmente tener un nivel competitivo y una respuesta oportuna. Así que con ustedes les voy a dejar con Loreto y ya nos volvemos a ver al final. Loreto. Muchas gracias, doctora Xiomara. Muchas gracias por su linda participación, siempre usted con su facilidad de palabra. Voy a proceder a compartir pantalla para continuar donde nos quedamos con la doctora. Bueno, como psicóloga clínica en un DS, me tocó aprender desde el inicio todo el proceso de un DS como tal. Pero en la virtualidad me ha tocado retomar ciertos constructos clínicos para trabajar con los estudiantes, con los padres de familia, porque otros colaboradores, otros colegas no me dejan mentir, hay muchísima contención emocional, hay muchísimas dificultades emocionales en los estudiantes en la pandemia, no solamente en los estudiantes, en nuestros compañeros docentes, en nuestros colegas, en nuestros padres de familia, que de alguna manera han exteriorizado los problemas que han tenido durante la pandemia y se pueden ver en su accionar, en su trabajo, en las clases, y nos ha tocado trabajar desde ese ámbito. También se nos ha dificultado mucho lo que es las evidencias para trabajar desde los ejes de acción que nos exige el distrito como tal. Tienes que cumplir, pero no tenemos el tiempo, no tenemos las herramientas, no tenemos toda la metodología. Entonces yo creo que la palabra clave en este proceso es la creatividad. Nos tocó ser creativos, buscar cómo hacerlo, capacitarnos, buscar nuevas metodologías, buscar formas para poder atraer a los estudiantes en un aparato que es tan frío para nosotros como profesionales de la salud mental, que necesitamos ese contacto, necesitamos esa palabra, ese silencio, que es tan importante para nosotros y no lo tenemos en la virtualidad. Nos toca ser creativos. Como ustedes ya conocen, en el eje de acción está la prevención, la promoción, la detección, la intervención, la derivación y el seguimiento. Yo voy a ir más al profundo de estos temas, pero desde la virtualidad. Es decir, lo que nos toca hacer como DS, pero cómo lo hemos modificado para poder cumplirlo desde la virtualidad durante este periodo 2021-2022 y 2020-2021. Promoción y prevención. Bueno, sabemos que la promoción y la prevención son procedimientos o intervenciones integrales que se encuentran orientados a una población objetiva, que en este caso son estudiantes, padres de familia, todos los miembros de la comunidad. Esto tiene que ser realizado en base a ciertos teóricos, ya sea legales, institucionales como tal, para poder realizarlo. Es decir, nosotros al inicio del periodo realizamos un POA institucional, es decir, el programa que vamos a trabajar durante todo el año, y este programa debe estar aprobado por el Consejo Ejecutivo. Dentro de este programa tenemos la promoción y la prevención, que es donde se especifican los proyectos a realizar. En la presencialidad nosotros realizábamos ciertos proyectos en base a la problemática de los estudiantes, pero las problemáticas de los estudiantes en la virtualidad no son las mismas. Es decir, ya no vamos a trabajar con bullying, vamos a trabajar con un cyberbullying. Ya no vamos a trabajar con ciertos problemas de adicciones en consumo de alcohol y drogas, porque en la virtualidad no hay ese espacio como había en la presencialidad, que iban a fiestas o tenían estos ambientes donde se podían exponer a estas dificultades. Tenemos que priorizar otros temas que ahora son un poco más importantes. Por ejemplo, la resiliencia, el control de emociones, que ha sido tan difícil para los estudiantes hoy en día, las habilidades sociales, el cyberbullying, el phishing, las fake news, son temas que a ellos les están afectando en la virtualidad y que tenemos que cambiar el paradigma. No podemos continuar, no, actualizamos el POA, solo cambiamos fechas. No, tenemos que cambiar nuestros proyectos porque las problemáticas son muy diferentes y tenemos que tener sustentos para hacerlo. Por ejemplo, un manual de teleeducación
que lo ideal es que cada institución tenga su manual de educación, lo cual no siempre es posible, pero también lo tiene el Ministerio de Educación y podemos guiarnos de ese manual. Un código de convivencia que, como mencionaba la doctora Xiomara, es lo que nos sustenta teóricamente para poder cumplir con estos proyectos, el POA, claro está, y el PEI. La promoción y la prevención ha sido tan difícil, más que nada porque, bueno, en la presencialidad uno iba al curso, hacía el proyecto, hacía participar a los estudiantes, compartíamos videos, compartíamos experiencias, pero en la virtualidad los estudiantes no quieren hablar. Tenemos estudiantes que se desconectan, apagan la cámara, tengo la cámara dañada, tengo el internet dañado y no los tenemos más. Entonces es complicado cómo llegar al estudiante. Nos ha tocado descargar plantillas de PowerPoint ya predeterminadas, que tengan, como yo les pongo acá, muñequitos que se mueven, que sean cortas, tener el periodo de atención de los estudiantes. Sabemos que los niños tienen máximo de 15 a 30 minutos de atención, porque después los perdemos. Los adolescentes de 45 minutos a 1 hora, y ellos son multitareas, son nativos digitales. Es decir, para nosotros la virtualidad, la computadora, el internet es un medio, para ellos es una forma de vivir, para ellos es como la cama, es como el cepillo de diente, ellos trabajan, ellos estudian, ellos se divierten con la virtualidad. Nosotros lo utilizamos porque tenemos que hacerlo. Entonces estamos como en desafío con esto y tenemos que buscar formas para hacer el rapport con nuestros estudiantes, temas que para ellos sean interesantes, temas que vayan a darle un aprendizaje, no simplemente buscar lo que está de moda y se los damos, porque no va a haber ningún aprendizaje, sino temas que vayan a un aprendizaje, pero mantener su asertividad y su atención, lo cual ha sido un desafío muy grande para este periodo virtual, y más que nada para los estudiantes que nos enfrentamos. Son estudiantes que muy rápidamente cambian de pantalla, que están jugando en clase mientras están escuchando las clases, que están en el WhatsApp, que están en la cama, entonces hacen muchísimas cosas a la vez, y es porque ellos se desarrollaron de esa manera. Es como una computadora. Ustedes, por ejemplo, ahora tienen abierto en la computadora el Zoom, el PowerPoint, quizás algunos Google, y la computadora lo hace las 3 cosas a la vez. El estudiante es lo mismo, ellos no pueden estar solamente haciendo una cosa a la vez. Es por eso que nos toca buscar nuevas formas de trabajar con ellos. Es decir, está bien, yo les comparto las diapositivas, pero también los pongo a ver un video o les pongo a trabajar en una actividad para que no se me distraigan y para que no se me vayan de la charla. Hablo de un tema que para ellos es creativo, es innovador, hablo de TikTok, hablo de YouTube, hablo de YouTubers, pero que siempre vaya hacia un aprendizaje, que para ellos les llegue, pero con un mensaje positivo. Y cuando no sepamos qué hacer, preguntemos. Los estudiantes son nuestra fuente máxima de información. ¿Qué necesitan? Es decir, ¿qué temas les gustaría participar? Obviamente ellos van a mencionar que los videojuegos, que los YouTubers, que la actualidad, pero podemos filtrar esa información. ¿Te gustaría saber sobre la fake news? Es muy interesante cómo los niños, cómo los adolescentes identifican más rápido las falsas noticias que los adultos, porque ellos las reconocen inmediatamente. A nosotros nos cuesta un poco más. Así es para otros temas. Ellos los dominan, pero no se dan cuenta, y no se dan cuenta de esa exposición y ese peligro que tienen al estar en el internet. Entonces, ahí podemos ir trabajando lo que es la promoción y prevención. Obviamente siempre buscando la forma más creativa de llegar a ellos. La detección. La detección se ha ido facilitando un poco más con la virtualidad. ¿Por qué? Cuando estábamos en la presencialidad y nos llegaba a dar la detección, que nos daba a dar reportes, por así decirlo, siempre ha sido el tutor, el vicerrector, el padre de familia, el papá de la otra compañera, etc. En la actualidad podemos hacerlo nosotros mismos. Las observaciones áulicas es una ventaja que tenemos ahora impresionante. Recordemos cuando estamos en la presencialidad, íbamos 1 o 2 veces al trimestre porque no se podía, como decía la doctora Xiomara, teníamos otras responsabilidades, íbamos a hacer observaciones áulicas y los estudiantes cambiaban su conducta. Ellos eran los mejores comportados, nadie hacía nada, eran estudiantes ejemplares. Porque nosotros ingresábamos y ellos nos conocen que somos del DS, y la reactividad, cambian su conducta a ser observados. En cambio, con la virtualidad uno puede camuflarse, es decir, uno se conecta, apaga su cámara, apaga su micrófono y se pierden los participantes. Uno puede observar, como mencionó la doctora Xiomara, ese ojo clínico, que eso se consigue con la experiencia, saber que ese comportamiento del estudiante no es lo esperado, no va dentro de la norma, que siempre mantiene la cámara apagada, que siempre habla muy bajito, que su micrófono es muy bajo. O sea, son cosas que nos llaman la atención como DC, saber algo está pasando en casa. Siempre hay ruido, siempre cuando encienden el micrófono hay gente gritando en la parte de atrás, siempre cuando uno quiere preguntarle sobre algo se desconecta. Entonces son cosas que a uno les llama la atención. Hay algo aquí, tengo que hacer un seguimiento, tengo que hacer una intervención. Obviamente,
otro material que nos ha ayudado muchísimo han sido los papás. Los papás nos detectan y nos reportan todo lo que pasa. Es que no sé qué le pasa a mi hijo, no se quiere conectar, es que no sé cómo hacerlo. Entonces, a nosotros tenemos que trabajar, pero tenemos que tener mucho cuidado de asumir el rol de padres. Nosotros tenemos que dejar la responsabilidad a los padres. Ese rol les compromete a seguir con el acompañamiento de sus hijos. Si nosotros dejamos que ellos digan, bueno, es que todos los días hace esto, todos los días les están escribiendo que no cumple, que no presenta, que no atiende, y uno todo el tiempo está tratando de solucionar el problema del papá, es asumir ese rol que no nos corresponde. Entonces, siempre mediando. Bueno, vamos a trabajar junto con usted, yo no quiero citar a su niño, sino voy a citarlo a usted como papá, vamos a trabajar estrategias para acompañamiento en casa. Obviamente aparecerá en la primera sesión, la segunda sesión, y después ya lo podrá hacer él solo en casa. Entonces, el objetivo es siempre tratando de que cada uno cumpla su rol, como padre, como docente, como tutor, como DC y como estudiante. En la intervención. La intervención, gracias a Runachai, se ha trabajado de una manera espectacular. Nosotros ya vamos trabajando, creo que 2 meses con el modelo DS, desde Runachai, y es la mejor forma hacerlo desde las evidencias. Recordemos que como somos personal administrativo, como tal, nos exigen evidencias. Entonces, la intervención es una respuesta inmediata para el evento. En la actualidad sabemos que la intervención podríamos hacer como DS psicoterapia breve de 4 a 6 sesiones, pero en la virtualidad nos ha tocado cambiar ese paradigma. Tenemos intervenciones en crisis, tenemos muchas contenciones emocionales, mucha mediación de conflictos, problemas de comunicación, que es lo que más se da. La principal dificultad es el problema de comunicación, ya sea entre el estudiante, el padre de familia, entre el docente, el padre de familia, entre mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una manera diferente de pensar y asimismo cada uno tiene una manera diferente de comunicar y de escuchar. Entonces, nos toca trabajar en lo que es mediación de conflictos, y como refiere la doctora Xiomara, yo creo que es una de los trabajos que más hay que reforzar como DS, tratar de siempre ser conciliadores. Uno es un mediador entre el docente, el padre de familia, sobre todos los miembros. Y uno no puede llegar con la misma actitud que el otro, porque eso no va a hacer que se medie el conflicto, va a hacer que se vuelva mucho más grande. Entonces, nosotros tenemos que hacer intervenciones individuales, que puede ser con el padre de familia, con el estudiante, con el docente, con el tutor, etc. Intervenciones grupales que se puede dar entre los padres y el estudiante, los padres y el tutor, institucionales entre compañeros, y las intervenciones en crisis, que son las que más se han dado durante la virtualidad. Estudiantes de la escuela que tienen dificultades de demonios nocturnos, control de emociones. Los estudiantes de la escuela tienen muchas dificultades a la hora de esperar, ellos necesitan todo de manera inmediata, y eso también tiene que ver con que son nativos digitales, están acostumbrados a que si tengo un clic, enseguida les responde la computadora, entonces se acostumbran que en todos los lugares sea así. Si yo te pido esto, quiero que me lo des ahora. Entonces, el esperar les cuesta muchísimo. En lo que son los adolescentes, trabajar muchísimo la ansiedad, el estrés, la soledad, el hecho de no querer comunicarse, no quieren hablar, les resulta muy difícil compartir cómo se sienten. A los niños sí les facilita, porque hay muchas estrategias para saber cómo se sienten los niños, pero para los adolescentes es más complicado, porque no pueden justamente comunicarlo. Tienen muchas dificultades de estrés, síntomas depresivos, no voy a decir depresión, pero sí síntomas de tristeza debido al encierro. Los adolescentes están en pleno desarrollo, donde ellos quieren conocer, quieren salir, quieren buscar, y no pueden hacerlo. Entonces hay una frustración, y ya se está viendo las consecuencias desde ahora. Aún no acabamos con este periodo de pandemia, pero ya hay consecuencias sobre eso. Estudiantes que no saben comunicarse, que no saben hablar con otra persona, que justamente por el chat se desenvuelven muy bien, pero cuando uno quiere hablar directamente no saben qué decir. Entonces son consecuencias que tenemos que ir trabajando poco a poco. La derivación, si bien es cierto, la derivación ha sido el eje más complicado a trabajar en la virtualidad. ¿Por qué? Por ejemplo, necesidades educativas especiales. Normalmente nosotros hacemos una derivación externa, buscar a un profesional externo que nos ayude con un informe psicopedagógico, neuropsicológico. Y no se puede en la actualidad. Primero, los centros están cerrados, no hay la economía para hacer un gasto tan grande, los lugares públicos están sobresaturados y no hay atención externa, entonces no se puede. Nosotros no podemos decir, bueno, el otro año lo hacemos. No, tenemos que seguir trabajando, es decir, ubicamos en nuestra DIAC, no se actualizó, no se realizó la declaración externa debido a situación de emergencia sanitaria, pero continuamos con nuestro proceso, en base a las observaciones áulicas, en base
a lo que nos reportan los tutores, en base a lo que el estudiante pide, solicita, en base a lo que el representante refiere, hacemos las adaptaciones para que le vaya muy bien en clase. El objetivo es que él pueda no limitar su estudio, que no diga, bueno, este año no pude alcanzar mi máximo potencial en la escuela y ya no voy a poder continuar. No, el objetivo es que ellos digan, bueno, a pesar de, yo he continuado con mis estudios y he podido alcanzar esto. Entonces, como decía la doctora Xiomara, estas adaptaciones han cambiado mucho porque no son individuales. Recordemos que antes eran DIACs, eran adaptaciones curriculares individualizadas. Ya no son individuales, son grupales, debido a la necesidad de la virtualidad. Ahora se les facilita más el material, ahora se les da con anticipación el trabajo, pero ahí venimos la dificultad en casa. Los papás no saben cómo reaccionar a eso, los papás no saben cómo es la metodología de estudio de sus hijos, y es muy complicado. Si un hijo, por ejemplo, es gráfico, él aprende con dibujo, y el papá no es gráfico, sino que aprende leyendo, van a chocar. Entonces yo no sé cómo enseñarte porque yo no sé cómo tú aprendes. Entonces, desde esa instancia debemos trabajar, que es muy complicado, pero para eso hay que psicoeducar no solamente a papás, sino también a nuestros compañeros docentes, para que puedan aplicar todas estas estrategias en la clase. Es decir, si les mando a hacer diapositivas, también les mando a hacer un gráfico, también les mando a hacer un ensayo. Así trabajo las 3 formas de estudiar. Esa es la forma como vamos trabajando para no sobresaturarnos, porque es lo que hace. Como el niño no sabe cómo trabajar con el docente comienza a tener problemas de comunicación con el estudiante, y ¿qué es lo que hace? Reporto al DESE. Es que no me responde, es que no me entrega, y es que no tengo seguimiento, entonces le reporto al DESE, y el DESE se encarga. Entonces nosotros nos sobresaturamos de trabajo, cuando podemos prevenir eso, ya conociendo los problemas que pueden darse en la virtualidad. Porque ya vamos a un segundo año, tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué pasó en el primer año? ¿Cuáles fueron los casos que más nos llegaron? ¿Cuáles fueron los casos que casi no llegaron? ¿Cuáles fueron los proyectos que mejores resultados tuvieron? ¿Cuáles fueron las intervenciones que más se dieron, que no tuvieron cierre? Y en base a eso, hacer un nuevo programa. Y esos son los ejes de acción. Eso es una modificación del eje de acción. Va a continuar. Nosotros tenemos que seguir haciendo derivación porque nos toca y es parte de nuestro proceso. Pero podemos cambiar la metodología para que nos funcione. El seguimiento. El seguimiento es la herramienta o el eje de acción, el proceso más importante en lo que es el DESE. Porque si no hay un buen seguimiento, se daña todo el proceso. Lamentablemente así es. Nosotros hacemos una excelente detección, una intervención genial, tenemos todos los involucrados, hacemos una mediación, pero no hacemos un seguimiento. Entonces no podemos corroborar que ese proceso cerró y fue fructífero. Por ejemplo, es como cuando uno va a un doctor, el doctor le da un tratamiento, sígalo por 8 días. Yo me lo tomo el primer día, me siento bien, ya lo dejo de tomar. Quizás en unos 15 días, una media hora, un medio mes, yo vuelvo a tener los síntomas porque no seguí el tratamiento. Así mismo es con el seguimiento. Yo el seguimiento tengo que hacerle para darle cierre a mis casos. Y RunaChai nos ayuda muchísimo con el seguimiento, ya que el seguimiento viene acompañado de las evidencias. Ahora en la actualidad, una captura de pantalla es una evidencia, una llamada telefónica, las grabaciones en Zoom, el mensaje en WhatsApp, el mensaje en RunaChai, esas capturas son nuestras evidencias de que hemos hecho el seguimiento. Ese seguimiento puede ir acompañado de nuestros papás. Papá, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda al DESE. ¿Cómo le va a Pepito? ¿Pudo cumplir con los compromisos establecidos? ¿Entregó? ¿No entregó? Sí lo realizó. No hay respuesta, lo vuelvo a llamar. No hay respuesta, paso a trabajo social, vamos a hacer visita domiciliaria porque no puedo dejar ir a ese estudiante. Es un proceso que tiene que cerrarse y si no se cae. Entonces, en la virtualidad, si bien es cierto, RunaChai nos ha ayudado porque tenemos unas nuevas metodologías para trabajar en RunaChai que en las reuniones podemos ir archivando y registrando la información y se van guardando. Y al final del año yo descargo el reporte y ahí están todas las actividades, todas las intervenciones, todos los mensajes, todas las comunicaciones enviadas a ese representante y ahí está nuestra evidencia, el seguimiento con el estudiante. Entonces, y obviamente como mencioné, somos personal administrativo y tenemos que dar esas evidencias al distrito, al ministerio, a nuestras autoridades, a vicerrectorado, a rectorado, y las tenemos gracias a la virtualidad. La virtualidad ha mejorado muchísimo el seguimiento. Lo que tenemos que hacer es ser organizados. Organizarnos en la información, organizarnos en las estrategias y organizarnos en la metodología. Adaptaciones curriculares. Bueno, en este tema no quiero profundizar mucho porque si no tendríamos que demorarnos unas 2 horas más, pero es un tema que ha cambiado muchísimo en la virtualidad. Y estas adaptaciones tienen que ser más particulares en base a la virtualidad. Estudiantes que tienen problemas visuales, obviamente van a tener que cambiar su metodología porque no
pueden estar todo el tiempo en la computadora con problemas físicos, o por el contrario, estudiantes que tenían problemas en lo que era la metodología o en los materiales, pero como el docente le hace la misma adaptación a todos los estudiantes, ella no refiere, no necesita ese tipo de adaptación porque ya lo está recibiendo de manera grupal. Los refuerzos académicos que tienen que tener individualizados, el espacio para refuerzo. Recordemos que como se cambió toda la malla, se cambió las horas de clases, tienen menos horas, menos contenido, entonces hay menos espacio para el DC. Nosotros como DC para intervenir es más complicado. Entonces tenemos que guiarnos de todos los materiales posibles, redes sociales, en observaciones áulicas, con las áreas de la institución. Si tenemos área de sociales, área de ciencias, área de lengua, conversar con nuestros compañeros. El compañero del área de ciencias va a trabajar hoy, este mes, en un proyecto de alimentación saludable. Bueno, me gustaría intervenir para trabajar el tema de riesgos psicosociales, porque creo que van empatados en el proyecto, entonces me gustaría intervenir en ese tema. Entonces es un espacio que yo ya voy trabajando con los estudiantes y voy filtrando, porque obviamente no hay el espacio, a no ser que tengamos privilegios, que podamos tener una hora de ese, que no se da en la mayoría de instituciones, sino más bien tenemos que buscar el espacio para estudiantes que por la tarde hay que citarlos y no quieren conectarse, papás que tenemos que tener reuniones 8, 9, 10 de la noche, porque recién a esa hora llegan a casa y a veces nos toca. Eso es cuestión de aprendizaje y de irnos adaptando. Bueno, la primera vez pude hacerlo por una emergencia, pero la segunda y tercera vez tiene que ser dentro de nuestro horario laboral, porque si no podemos ir quitando ese rol de papá. No es un rol que uno puede desplazar, eso va a estar siempre, así seamos en la virtualidad como en la presencialidad. Que en la virtualidad les toca muchas más actividades, sí, pero justamente van a recuperar ese espacio que tanto solicitaban sus niños ahora mismo. Las adaptaciones curriculares como tal han tenido muchas actualizaciones. Justamente yo les estoy compartiendo acá abajo un link, que es el manual para adaptaciones curriculares en la educación inclusiva del 2019 del mes de mayo. Esta fue la última actualización que tuvo, donde hay ciertos cambios en las adaptaciones y pueden ir más vinculados a la metodología virtual, es decir, que las adaptaciones sean virtuales, que busquen estrategias en WordWall. Hay muchas aplicaciones que pueden trabajar y eso les puede ayudar a ellos en la metodología, más que nada en adaptación grado 1 y grado 2. Ahora, el seguimiento de necesidades educativas especiales también se ha ido facilitando gracias a RUNACHAI. En el nuevo modelo están las DIACs, nosotros vamos actualizando, esa información es visible para el docente, él puede ir actualizándose en esa DIAC y puede entregar las adaptaciones. Y tenemos que asumir el rol. A los docentes les toca, tienen que entregar las adaptaciones curriculares de los estudiantes, pero también nosotros tenemos que brindarle la información. Algo que podemos hacer es brindar información didáctica. Es que no sé cómo hacer la adaptación. Mire, que hay un manual que está compartido acá en esta guía, que usted puede buscar en base al diagnóstico, en base a la adaptación, en base al grado, y eso se lo envía, y eso usted lo puede buscar el que mejor le convenga a usted como docente, en base a su metodología, y lo aplica a su guía. Entonces, lo que podemos ir trabajando es no hacer las cosas. Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo, sino ayudarles y brindarles herramientas para que sea más sencillo el trabajo. Ahora, esta frase es una frase que me gusta muchísimo y que la compartí con mis tutores cuando justamente di la charla de necesidades educativas, de Jean Abbott, que refiere a la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Entonces, el objetivo es ser inclusivos, que los estudiantes en la virtualidad no noten, yo tengo un problema de necesidades educativas especiales y por eso toda mi metodología va a ser diferente y me van a exponer en clase, porque eso es lo que ellos no quieren y obviamente nosotros como ese tampoco. Pero sí podemos hacer que ellos incluyan, que utilicen la virtualidad como una ventaja para ellos, que sea una herramienta para su ayuda, no para su limitación. El seguimiento psicoemocional. Si bien es cierto, es la actividad que vamos realizando con mayor frecuencia en la virtualidad. Muchos estudiantes que vienen con dificultades psicoemocionales, problemas en casa, chicos que anteriormente sus problemas eran que no los dejaban salir o que no les daban lo que ellos habían pedido por cumpleaños, que no los dejaban ir a la fiesta. En la actualidad sus problemas son que no salen de casa, que se sienten solos, que tienen duelos familiares, pérdidas familiares, divorcios, separaciones, maltrato intrafamiliar, pérdida socioeconómica. Entonces son dificultades que para su edad son mucho más profundas y que no saben cómo lidiar con eso. El objetivo es que ellos puedan expresar cómo se sienten, pero también tenemos que hacer nosotros como profesionales de la salud mental una evaluación interna. Es decir, yo estoy capacitado para hacer este seguimiento psicoemocional,
estoy capacitado en contención emocional, estoy capacitado en teleasistencia, estoy capacitado en intervención en crisis. Yo, por ejemplo, si he pasado por un duelo hace 3 días, puedo trabajar con un estudiante que está pasando por un duelo, me siento en las condiciones de hacerlo. Por eso es justamente la comunicación entre el grupo del DES, hablar con sus compañeros. Hoy día he pasado por un problema personal, del índole personal, y no puedo trabajar psicoemocionalmente con otra persona porque no me siento en la capacidad de, porque justamente eso es parte del profesionalismo de cada persona, saber cuando no pueden trabajar en esta parte y capacitarse. No es simplemente escuchar al estudiante llorar y decirle que todo va a estar bien, es intervención en crisis, trabajar en el momento, en ese momento lo que mejor le convenga a ese estudiante. Hay momentos en los que va a ser tan sensible que uno se va a sentir la necesidad de acompañarlo en ese dolor, y puede ser muy doloroso para uno y se puede llegar a empatizar de manera muy extrema al punto de llorar con el estudiante, lo cual no puede pasar. Yo puedo empatizar con él, pero al punto que le ayudo y que le ayudo en su dolor, pero no en empatizar al momento de yo sentir lo que él está sintiendo y ponerme a llorar en ese momento y sentir que lo mismo me pasó a mí. Eso no es el objetivo. El objetivo es ayudar a que el estudiante se sienta mejor con su salud mental, tenga un bienestar. Voy a compartir esta frase de una escritora chilena excelente que se llama Isabel Allende, que nos dice: ni siquiera sabemos lo fuerte que somos hasta que nos vemos obligados a sacar esa fuerza oculta. En tiempos de tragedia, de guerra, de necesidad, la gente hace cosas asombrosas. Es impresionante la capacidad humana para la supervivencia y la renovación. Básicamente hablamos de resiliencia. Es un tema que yo me imagino que como ese hemos tratado muchísimo desde el periodo anterior, la resiliencia, el control de emociones, pero tenemos que hacer también esa evaluación interna con nosotros mismos. ¿Somos resilientes? ¿Estamos dejándonos llevar por nuestras emociones en casa? En trabajo somos excelentes, pero salimos del trabajo y explotamos con todos nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, porque el trabajo nos tiene tan, síndrome del burnout, nos tiene tan al extremo que nos está quemando. Tenemos que trabajar primero nosotros mismos para después trabajar la contención emocional. Bueno, por eso también les quiero compartir, justamente al terminar mi charla, este manual, esta guía de contención emocional actualizada del mes de marzo de 2021. Es muy buena, es muy gráfica, muy específica de cómo hacer el encuadre con el estudiante, con el representante, con el docente, con el que vayan a hacer esta contención emocional, cuáles son sus limitaciones como profesional del DESE, hasta dónde podemos llegar como profesional del DESE en esta parte, cómo podemos trabajar en nosotros mismos para poder hacer esta contención emocional y cómo finalizar este proceso y cuándo derivar. Entonces es un tema que es muy importante considerarlo en este momento, sobre todo que estamos teniendo todas esas consecuencias y todos esos problemas psicoemocionales que van a afectar a los estudiantes y aún más cuando ellos regresan a la presencialidad. Bueno, y quiero terminar mi participación con esta frase que también me encanta mucho, que es de Zig Ziglar, que refiere: tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Es decir, la forma en cómo nosotros trabajemos con esta problemática que se nos dio va a referir nuestro éxito, nuestro fracaso, nuestro trabajo. No depende tanto de yo me he perfeccionado en tales técnicas, he encontrado toda la información, paso leyendo todos los días. Es la forma en cómo nosotros afrontamos esos problemas y cómo trabajamos en nuestro trabajo para poder hacer frente a un DESE con las necesidades que tiene en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Loreto Villamar, estimada Xiomara Caicedo, gracias por su intervención oportuna, por toda la información que han proporcionado, estimados directivos y estimado personal del DESE que se encuentra presente en este lugar. Esto no termina aquí, ahora viene la parte en la cual vamos a enseñarles a ustedes cómo utilizar o cómo realizar el proceso de intervención, derivación y seguimiento a través de RunaChai. A continuación, les dejo con el ingeniero Marcelo Saldarriaga, quien en esta oportunidad realizará por primera vez el lanzamiento del módulo del DESE de RunaChai. Parece que tenemos una pequeña dificultad. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Estaba tratando de habilitar el video. Buenas tardes, para mí es un placer que estén aquí. Tenemos alrededor de 425 participantes. Yo sé que muchos son directivos, muchos son también personal del DESE y profesores, ¿no? Estaba escuchando ahí algunos temas, viendo algunos comentarios, la participación de la doctora Xiomara y de la psicóloga Loreto, una muy buena participación.
Ellos, como ustedes, están todos los días en el campo, ¿no? Esto es un trabajo de todos los días, ¿no? Porque básicamente la pandemia lo que nos ha hecho es que nada estaba aprendido. Si realmente yo ya sabía ciertas cosas, ya no, porque al final todo nuestro espectro o todos los procesos que llevábamos normalmente ya no están, ¿no? Hay un tema bastante importante que yo lo conversaba hace muchos años, año 2016, 17, cuando conversábamos con todas las autoridades, cuando conversábamos con docentes, con tutores. Siempre los del DESE nos decían ingeniero, siempre me decían ingeniero, ¿para cuándo el módulo del DESE? Yo le decía, bueno, todavía hay que automatizar temas del profesor, hay que automatizar temas de secretaria, no, sabemos que es importante, pero todas estas automatizaciones a la larga son información que ustedes van a necesitar. O sea, teníamos el DESE es como un eje central. Es más, cuando últimamente cambiaron las leyes, donde ya creo que el DESE tiene algo de convivencia, donde es un departamento más grande, donde jerárquicamente en las unidades educativas, tanto fiscales particulares, toma una relevancia bastante importante, hace que a la final el DESE sea una columna vertebral. Es una columna vertebral donde yo necesito prácticamente toda la información, ¿no? Cómo está el estudiante académicamente, cómo está el estudiante comportamentalmente, cómo está el estudiante asistencialmente, está asistiendo bien, se está portando bien, académicamente está bien o mal, si está mal, ¿por qué está mal? Tal vez no quiere estudiar porque tiene algún problema familiar, tal vez no quiere estudiar por algún tema y el DS de alguna otra manera tiene seguimiento. Nuestra primera versión del DS daba eso, ¿no? Todos nuestros usuarios que usan Runachai, para los que no usan Runachai, Runachai es una plataforma de gestión educativa que está enfocado a prácticamente digitalizar todos los procesos de las unidades educativas, ¿no? Entonces, toda esta información que a la larga en nuestra primera versión lo tenían con el DS, fue útil, ¿no? Era útil porque al final ustedes sabían qué estudiantes estaban bajo de notas, qué estudiantes no habían asistido, ni nada por el estilo, pero se necesitaba más, ¿no? Uno de los grandes problemas dentro de la parte del DS es la burocracia, ¿no? Es un departamento muy burocrático por la delicadeza de los temas que deben afrontar. Xiomara por ahí dice, cuando hay problemas legales, los primeros que a la final, aparte del representante legal, pero los primeros que están involucrados dentro de cualquier problema legal, de cualquier tema, son los de funcionarios del DES. Y de alguna otra manera se comprende allí por qué tanta burocracia, por qué hay que tener todo anotado, por qué hay que tener todos estos datos anotados y todo este tipo de situaciones, ¿no? El problema de la burocracia o el problema de la documentación es que nos genera bastante trabajo operativo y administrativo. Una vez hicimos nosotros un estudio en algunos colegios, fiscales como particulares, no necesariamente usaban Runachai, hace unos 4 o 5 años detectamos que solamente el 5% tenían los datos que exigía el Ministerio de Educación de una manera actualizada. Y claro, son 80 datos que pide el distrito en el tema o el Ministerio de Educación en la ficha educativa, entonces poner a 2 o 3 personas del DES a anotar esos datos de una unidad educativa que probablemente son 1000 estudiantes, que son 500 estudiantes, multipliquen y es una barbaridad lo que tiene que tipear, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros hemos sacado un nuevo módulo, una versión 2.0 del módulo DS. Voy a compartir la pantalla. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Me confirman cuando la pueden ver. Un ratito. Creo que no estoy compartiendo. Ahora sí. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, excelente. Listo, no. Loreto presentó unas diapositivas bastante interesantes, ya donde hablaba de la promoción y prevención, la detención, la intervención, el seguimiento y la derivación, ¿no? Básicamente son ciertas cosas que el DS tiene que hacer, ¿no? Y dentro de este tema de aquí hay un tema bastante interesante que son como subtemas, ¿no? Que es el registro de CONADIS y necesidades especiales. Ustedes como DS deben tener, ya no se llama CONADIS, sino que igual la gente lo usa más, es como carnet de discapacidad del Ministerio de Salud Pública realmente es que se llama, según tengo entendido. ¿Ya? Y también un registro de necesidades educativas especiales. ¿No? Esto tienen que por ley ustedes tener. Tienen que hacer un seguimiento del estudiante, que son solicitud de atención, convocatoria, registro de la atención, monitoreo y control, lo que hablamos de temas calificaciones y demás. Y también ustedes necesitan reportería, ¿no? Reportería de seguimiento individual, reportería de seguimiento general, DIAC, reportes de estudiantes de necesidades especiales. Y bueno, no, parte del tema ustedes necesitan de alguna otra manera citar temas de convivencia, temas de integración con videoconferencia y demás, ¿no? Es parte de lo que a la final ahorita la pandemia está dando, ¿no? Nosotros como Runachai hemos resumido este tema en 3 aspectos realmente, ¿no? ¿Cómo digitalizamos el tema del DS? Y nos centramos en 3 aspectos bastante importantes, ¿no? Primero, el registro, ¿ya?
toda información debe registrarse. Ustedes parten el registro desde el registro acumulativo o el registro de todos estos muchísimos datos que piden, ¿no? Desde cómo fue el embarazo de la mamá, la parte de salud, con quién vive el estudiante, si tienen algún hogar disfuncional, etcétera, ¿no? Lo primero es el registro, ¿no? Ustedes tienen que tener registro. ¿Cómo se hace este registro? Obviamente, un poquito no nos centremos a la tecnología. Digamos que lo tengamos en papel. Digamos que no existen las computadoras, no existen nada. Este registro tengo que anotarlo en algún lado. Anteriormente, ciertos de esos los tenían en Word, anteriormente imprimían una ficha y el padre llenaba. Ahora nosotros en Runachai, es un tema que lo hemos implementado hace muchos años, esto está desde la parte de prematrícula o desde la parte de inscripción en línea. Me dice que se amplían las diapositivas, no sé si es que las ven pequeñas o cómo las ven. Déjenme ver que a mí cómo es el... Ahí sí pueden ver bien las diapositivas. Creo que sí, ¿no? Ya. Mejor, entonces, por ejemplo, sí. Ya, y listo, gracias. Entonces, por ejemplo, el tema del registro, ¿no? Nosotros lo hemos puesto desde la prematrícula, el padre de familia entra a su plataforma y llena estos datos, es decir, la parte de registro es muy fácil de llevar, ya no tengo que tipear como DC, ¿no? Eso es una de las cosas importantes que me ahorra el tema de administración. Siempre con los docentes, nosotros siempre, cuando tenemos reuniones con docentes les decimos, la parte administrativa debe ser más rápida, la parte, ustedes tienen que dedicarse a enseñar, ustedes tienen que preocuparse por el estudiante, la parte administrativa, si bien es cierto es importante, se hace, ¿no? Ya. Lo siguiente es la automatización y el seguimiento, ¿no? Tiene básicamente un DS, necesariamente tiene que automatizarse, tiene que digitalizarse y tienen que tener herramientas de seguimiento, algo que nosotros vamos a enseñar ahora, ¿no? Y finalmente la generación de reportes ministeriales, reportes de atención, reportes de lo que ustedes crean conveniente, lo van a ubicar, ¿no? Eso básicamente serían los 3 ejes que vamos a contemplar y lo que estamos contemplados en este, parte de esta intervención de parte de Runachai y esta capacitación de parte de Runachai era el tema de un lanzamiento de la versión 2 del DS, ¿no? Entonces, básicamente ahora voy a hablar Runachai, hay algunas personas que ya usan el módulo del DS, yo me voy a centrar básicamente solamente en la parte del DS y explicar ciertas cosas, ¿no? Lo primero, ¿no? Como DS tengo un acceso a las calificaciones del estudiante, a las asistencias, a todo el tema comportamental, ¿no? Eso es un tema que prácticamente, si ustedes usan plataforma, lo pueden tener en otra plataforma o lo pueden tener en la nuestra. La nuestra, bueno, tiene información específica para el DS un poquito más resumida, ¿no? Ya, pero lo segundo que viene a continuación, ya pasamos de ese tema, ¿no? Y por ahí Xiomara me decía, cuando empezamos en el módulo del DS, me decía, yo ya tengo el tema de ver las calificaciones, ya tengo esto, pero necesito más, necesito registrar. Cuando un padre de familia viene conmigo a conversar, ¿cómo lo registro? ¿Cómo lo estaba haciendo Xiomara? Creo que lo estaba haciendo en Word, en Excel, no sé dónde lo estaba haciendo, pero de alguna otra manera tengo que registrar eso, ¿no? Por cualquier problema o por cualquier auditoría o hasta para también uno llevar un control. Si uno quiere hacer un buen trabajo, tiene que de alguna otra manera documentar. Posiblemente Xiomara mañana no esté de vacaciones y Loreto puede coger ese caso, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto dentro del módulo del DS, hay un módulo del DS en la parte inferior que se llama DS, seguimiento, hemos puesto una ficha de seguimiento bastante interesante, ¿no? Hemos reestructurado toda esta parte de aquí, donde ustedes pueden ver los datos del estudiante, los datos del representante, e incluso también pueden ubicar si tienen registro del carnet del Ministerio de Salud Pública o el CONADIS, ¿no? Puedo ubicar que tienen, puedo escoger el tipo de discapacidad, porque es discapacitado, física, visual, auditiva, bueno, un montón de cosas que a la final del gobierno, ya el grado de discapacidad, incluso puedo ubicar el número del carnet, ¿no? El número del carnet del estudiante, ¿no? Otra cosa que también puedo ubicar es necesidades no asociadas a discapacidad, ¿no? Puede ser que este estudiante no tenga una discapacidad, pero sí tenga una necesidad educativa, ¿no? Entonces voy a poner que sí tiene una necesidad educativa, puedo escoger el tipo de necesidades educativas que tiene, dislexia, disgrafía, alexia, discalculia, etcétera. Puedo ubicar también el grado de adaptación curricular que necesita este estudiante y puedo ubicar también el diagnóstico de algún profesional o alguna información adicional. ¿Qué nos permite este registro? Este registro nos permite, de alguna otra manera, comunicarle al profesor de manera inmediata, porque hay un reporte que ustedes le pueden hacer llegar al profesor, ya qué estudiantes son los que tienen necesidades especiales. En algunas unidades educativas y con algunos docentes conversábamos que antes de la virtualidad yo podría reconocer un estudiante que a la final tenga
una necesidad especial, pero ahora que están detrás de una pantalla que probablemente no la conozco, es muy difícil para mí como docente detectar. Y si no tengo una herramienta que a la final del DS me informe, estos son los estudiantes que tienen necesidades especiales, hagan una adaptación curricular o vean o tengan especial atención con estos estudiantes, al profesor se le va a hacer muy difícil, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante importante. ¿Por qué? Porque desde el DS ustedes pueden informarle al docente cuáles son los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Otra cosa también es importante es los registros del DS, ¿no? Tenemos también la parte, una ficha completa, lo que les estaba conversando, completa del DS, ¿no? Que pide prácticamente el Ministerio de Educación, ¿no? Desde los datos familiares del padre, datos familiares de la madre, referencias familiares del estudiante, referencias socioeconómicas, datos de salud, datos de rendimiento escolar, datos de rendimientos académicos escolares, datos académicos, historia vital, datos del niño o la niña recién nacida, enfermedades de la infancia hasta la actualidad, antecedentes familiares, personas responsables del acompañamiento académico en casa, información de evaluación, entre otras cosas, ¿no? Tenemos un tema del DIAC, tenemos un tema de recursos técnicos, bueno, recursos humanos, recursos didácticos, adaptaciones curriculares, entre otras cosas. Este formulario lo pueden adaptar a sus necesidades. Nosotros hemos trabajado junto con Xiomara y también con otros psicólogos del DS también, ya de otras unidades educativas, porque hicimos un piloto para este tema, y hemos hecho prácticamente un formulario estandarizado. Sin embargo, como Runachay se caracteriza siempre por personalizar a las necesidades de cada colegio, también lo podemos personalizar acorde a las necesidades de cada DS, ¿no? Nosotros vamos a utilizar desde ahora en adelante, a partir del día lunes, todos los Runachay van a tener este formulario, algunos ya lo tienen, y lo más simpático es que hay cosas que el padre de familia lo puede llenar en línea. Para las unidades educativas Sierra, que van a empezar ya el proceso de prematrícula o matrícula, pueden hacer que el padre de familia llene esta información. Para las unidades educativas Costa se puede empezar una campaña de actualización de datos, qué sé yo, no revisa calificaciones hasta actualizar datos, no revisa estadística hasta actualizar datos, ¿no? Entonces, es una cosa bastante importante dentro del tema de Runachay, ¿no? Otra cosa dentro de nuestros módulos es la parte del seguimiento del estudiante, ¿no? Hablamos del tema de herramientas, ¿no? De registro, esta parte aquí es registro, y la otra, la parte es de seguimiento, ¿no? ¿Qué hacen ustedes como el DS? No quisiera por chat que me respondan, igual que hacen, o dónde registran cuando un padre de familia se acerca a ustedes, ya se acerca, por ejemplo, o cuando tienen una cita o cuando tienen que hacer un seguimiento de algún estudiante. Resulta que cómo es que el padre de familia o el estudiante tienen alguna cita, por ahí me están diciendo que por el Drive, claro, el Drive es bastante utilizado, el Google Docs también es bastante utilizado. Ahora en Runachay nosotros le estamos dando una herramienta donde ustedes pueden prácticamente crear aquí los seguimientos, ¿no? ¿Cómo se maneja el seguimiento? Es muy fácil, ¿no? Simplemente le doy clic aquí en nuevo, aquí en una pestaña de seguimiento del estudiante que me indica incluso el historial y el número de casos de cada uno. Simplemente le doy clic aquí en nuevo. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Creo la solicitud de atención con la fecha de atención, el estado, los motivos, por qué viene, si es cognitiva, motriz, sensorial, afectiva, académica, conductual, voy a poner conductual, descripción voy a poner mal comportamiento en clase. Ya, puedo ubicar qué persona lo solicitó, puedo ubicar que si lo solicitó el propio estudiante, lo solicitó un profesor, lo que sea, ya, quién lo atendió, puedo ubicar quién lo atendió, en este caso yo estoy como administrador, voy a ubicar que yo lo atendí, para quién es la atención, si es para el estudiante, para la mamá, para el papá o para el docente, voy a hacer que es una atención directamente para el estudiante, y quién es el responsable del seguimiento, ¿no? Voy a poner que el responsable del seguimiento es el del DS, ¿no? Procedo a guardar y yo ya genero mi primera solicitud de atención, ¿no? Es decir, yo ya tengo mi solicitud de atención sobre un problema conductual del estudiante Álava García Juan Diego, ¿no? ¿Qué es lo interesante aquí versus Drive o versus lo que ustedes están haciendo? Que yo ya prácticamente puedo generar los reportes de manera automática, ¿no? No necesito tal vez ir a otro Excel, ubicar gráficos estadísticos, alguna cosa. Y lo segundo es que Runachay tiene la potestad para generar convocatorias, digamos, me vino este tema de conductual, necesito hablar con el representante, porque ya es un tema bastante fuerte y necesito de alguna otra manera que el padre de familia me colabore dentro de este tema, ¿no?
Entonces voy a ubicar aquí la atención número 1, me pide si voy a enviar una convocatoria a través del correo electrónico o a través de la aplicación móvil igual de Runachai. Me pregunta si es visible para padres de familia. El padre de familia va a tener un panel dentro de su cuenta donde va a ver todas las atenciones del caso, siempre y cuando el DC lo requiera. Yo DC, tal vez la atención número 2 es más privada, es con profesores, voy a ubicar que no lo vea, ¿no? Pero por el caso de ejemplo voy a ubicar que sí, ¿no? El estado de atención al padre voy a poner pendiente. La fecha de la atención, voy a ubicar que la fecha es para el 7 de julio a las 12 del día, ¿no? El lugar voy a poner que es de tipo virtual y incluso puedo ubicar el enlace de la videoconferencia, ¿no? Puedo ubicar el enlace de Zoom. Voy a poner el enlace de Zoom. Ya puedo ubicar el enlace de Zoom para que el padre de familia, cuando le llega la invitación, automáticamente sabe dónde se enlaza, ¿no? Si ustedes utilizan Google Meet, o utilizan Jitsi Meet, o utilizan otra enlace de conferencia, lo puedo ubicar. ¿Quiénes son los asistentes convocados? Voy a ubicar que voy a hacer al estudiante, al representante, y automáticamente me salen también todos los docentes que le dan a ese estudiante. Es decir, puedo de alguna otra manera convocar a esos docentes. Cuando yo lo ubico aquí, la convocatoria le llega a ellos también, a su módulo de comunicación y a su módulo del DS, porque este módulo de aquí viene integrado con todos los módulos. Por allí alguien me dijo con preocupación, dice, bueno, no, en el DS se manejan cosas delicadas, no quiero que los más se enteren. No, simplemente lo que se hacen son las convocatorias y ciertos campos que a la final ustedes deben compartir o quieren compartir con los demás usuarios, ¿no? Una vez que yo ya tengo ya esta primera parte, simplemente le doy clic en guardar. Y listo, yo ya tengo generado automáticamente la convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que al padre de familia ya le llegó el correo electrónico, ya el padre de familia está enterado, veo si la notificación ha sido enviada o no, y entonces prácticamente ya tengo agendado yo también prácticamente dentro de mi calendario de ese tengo agendado también ya esta atención. Una vez que, bueno, no llegó el día, todos nos conectamos, alguna cosa, lo siguiente dentro del tema del DS es la parte del pronunciamiento de la reunión. ¿Qué pasó, no, en la reunión? Entonces ustedes ponen, se estableció el mal comportamiento, bueno, no voy a poner mal comportamiento del estudiante, y bueno, aquí ustedes ya notan prácticamente todo, tienen la posibilidad de poner tablas, es prácticamente como un Word, ¿no? En los acuerdos y compromisos, se acordó tales cosas, ¿no? Acuerdos que incluso ustedes pueden compartirle al padre de familia, ¿no? Son acuerdos que al final ustedes como DS pueden compartirle al padre de familia, ¿no? Las observaciones, algo adicional, esto es un tema netamente del DS, ¿ya? E incluso tienen si el caso se debe derivar, ¿no? Tal vez tengo que ir donde un especialista, alguna cosa, puedo derivar el caso. Si pongo derivar, prácticamente me pide el detalle de la derivación, ¿no? Tengo un módulo de evidencia donde puedo ubicar las evidencias a la final que tengo, que son fotografías, archivos, todo lo que a la final necesite, puedo juntar aquí archivos, e incluso puedo enviarle una copia, ¿no? Digamos, necesito que el rector esté enterado de este tema, simplemente busco el nombre del rector y listo, ¿no? Una vez que yo ya tengo lleno todo este tema, guardo y automáticamente ya me registra la atención del caso, ¿no? Yo ya tengo un registro de la atención del caso, puedo ubicar en la parte de los registros y todo el tema se hace de una manera bastante interesante, ¿no? Otra cosa también importante dentro de este tema de los registros de atención es que yo puedo tener muchos registros de atenciones, los que yo quiera, ¿no? Digamos que este caso es un caso muy largo, es un caso que necesita no una sola atención, sino varias atenciones. Simplemente le doy clic aquí y agrego una nueva atención. Al agregar una nueva atención, se me pone la atención número 2, es el mismo procedimiento, puedo hacer una convocatoria. Muchos de nuestros psicólogos dentro del plan piloto ya agendan una convocatoria, es decir, estoy el 7, tengo los compromisos, vamos a evaluar el compromiso de aquí a 15 días. Entonces, de aquí a 15 días yo vengo y agendo nuevamente esa convocatoria y puedo ubicar que la convocatoria está, por ejemplo, para el día 15, ¿ya? Y a la hora que tengo. No voy a poner nuevamente el lugar virtual, nuevamente empiezo a ubicar el enlace de videoconferencia, entre otras cosas, y bueno, los asistentes y demás que tienen que asistir, valga la redundancia, dentro de la parte virtual, ¿no? Porque estoy ubicando virtual, pero también lo puedo poner en una parte presencial. Todo este tema aquí es bastante interesante porque aparte de eso, habíamos dicho registro
seguimiento y automatización, que es esta parte de aquí, y la otra es generación de reportes. Una de las cosas más complicadas para todos, creo, en nuestro trabajo, aparte de si nos dedicamos a la educación, o nos dedicamos a la informática, o nos dedicamos a la parte administrativa, lo que sea, una de las cosas más engorrosas son la generación de reportes, los benditos reportes, que hay que pasar reportes de esto, hacerlos de aquí, se demora mucho tiempo, ¿no? Yo a veces en la parte administrativa, que me toca de vez en cuando hacer ciertas cosas, ya, o en la parte de llevar proyectos, necesito a veces una herramienta como Runachai, que a veces me brinda reportes muy rápidos, lamentablemente no tengo, y a mí me toca hacerlo a mano, por ahí mezclando herramientas para hacerlo de alguna u otra manera. En cambio ustedes ahora en el DS tienen ciertos reportes bastante interesantes, ¿no? Regreso nuevamente a la pantalla principal, y dentro de la pantalla principal notamos que está el historial. Este historial nunca se pierde, se va a almacenar por año lectivo. De aquí a mañana necesito ver alguna cosa, puedo ver prácticamente todo el historial del estudiante, puedo ver los detalles de cada uno de los registros de atenciones y demás, puedo ver algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Algo que pide el distrito o el Ministerio de Educación, o incluso las autoridades dentro del tema del DS, es el famoso reporte de seguimiento individual, ¿no? Le voy a explicar el reporte de seguimiento individual. Este reporte está basado en algo del ministerio que pide, y aparte también hay algunos temas bastante interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? Básicamente lo siguiente, ¿no? Esto es individual, es decir, por este estudiante tengo la fecha de cuando se hizo la atención, el responsable del seguimiento, a quién se atendió, si al estudiante, si a la mamá, si al papá, si al docente, cuál es el motivo del seguimiento, si es cognitivo, motriz, sensorial, afectivo, académico, conductual, si es un tema de necesidades especiales o de vulneración de derechos, los estados del caso, cuántos tengo finalizados, cuántos tengo pendientes, el detalle del seguimiento o el desarrollo del seguimiento y los acuerdos, ¿no? E incluso acá puedo filtrar por responsable del seguimiento, puedo ubicar cuáles están pendientes y cuáles están finalizados, puedo ponerlo por motivo, o puedo filtrar de qué fecha, ¿no? Esto puedo imprimir, exportar a Excel o exportar a Word. Es decir, todos los seguimientos que yo le voy a hacer al estudiante quedan registrados y quedan de alguna otra manera ubicados para el tema de la parte de impresión, ¿no? Algo también bastante importante es que yo también como usuario de ese puedo yo imprimir reportes de ese, ¿no? En cada curso voy a tener un botón que se llama reportes de ese. Este reportes de ese me permite también registrar seguimiento o un reporte de registro de seguimiento de necesidades especiales. No voy a poner el registro de seguimiento. Y aquí es lo mismo, pero aquí sale a nivel global. Es decir, aquí sale todos los estudiantes que yo he atendido durante una determinada fecha. Es importante porque siempre a los del DS le dicen, a ver, quiero saber cuántos atendió este mes, cuántos están pendientes, cuántos están finalizadas. Los atendió por problemas conductuales, los atendió por vulneración de derechos, los atendió por necesidades especiales, ¿no? Por lo que sea, prácticamente estos reportes a ustedes lo pueden dar. Vamos a sacar una tercera versión muy pronto, calculo yo en un mes y medio, donde ya va a venir los gráficos estadísticos, ¿no? Estos gráficos estadísticos que también los hacen, donde van a calcular porcentaje de estudiantes atendidos en base a lo que se necesita, entre otras cosas, ¿no? Actualmente esto lo pueden descargar en Excel y tranquilamente pueden generar reportes estadísticos, ¿no? Algo también bastante importante es, ¿qué más tenemos? Tenemos también este reporte de necesidades especiales o reportes de estudiantes con necesidades especiales, que prácticamente me salen aquí los reportes, lo que yo les decía. De aquí mañana ustedes necesitan un reporte para todos los profesores del curso inicial. Simplemente filtro por curso y me sale, ¿no? Me sale prácticamente qué estudiantes son los que tienen necesidades especiales, si están asociadas a la discapacidad, si no están asociadas a la discapacidad, cuál fue el diagnóstico, el grado de adaptación, e incluso la recomendación para el docente y la recomendación para el representante tutor en casa. Es decir, esta información se ubica algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Hasta ahorita el Drive había funcionado, pero esto es prácticamente un paso más adelante, porque está todo integrado, porque las convocatorias son integradas, porque los reportes se hacen de manera inmediata. Ya tenemos prácticamente 2 meses, Xiomara acaba de decir, tenemos 2 meses utilizando el nuevo módulo, hicimos planes pilotos con 4 o 5 colegios sobre este tema, y la verdad que a mí me sorprende gratamente todo el registro que están haciendo. O sea, por ahí hay un colegio también en la Sierra que está usando, y todo prácticamente anotan, y es bastante interesante. No me doy cuenta realmente que el trabajo del DS era más fuerte de lo que pensaba, ¿no? Porque a la final los del DS decían, bueno, tengo algún tema. Y esto también de alguna otra manera
va como es a cubrir esa necesidad de comunicación que a veces deberían tener el DS con los profesores, ¿no? Hay por ahí un tema, estaba leyendo por ahí unos comentarios, y bueno, ¿no? Es un tema bastante, que se siente en todos lados, ¿no? Que el DS le manda a hacer tal cosa, que aquí hay un tema. A veces yo creo que este tipo de situaciones con la tecnología se va a poder mejorar, porque el DS prácticamente va a ser un DS abierto, obviamente para las cosas que quieran abrir, va a ser un DS abierto y va a ser un DS bastante comunicativa, ¿no? Entonces, básicamente, este es nuestro módulo muy general. Por ahí nos están diciendo si va a ver cómo es la parte del DS, que se pueda visualizar, bueno, los videos, sí tenemos, ya le vamos a pasar el link. Raquel, hágame acuerdo para pasar el link, ya les voy a pasar el link para que ustedes puedan ir viendo los videos. Sin embargo, vamos a tener un webinar enfocado en la parte de capacitación, solamente un webinar de 1 hora que es prácticamente un taller donde básicamente una persona nuestra de la parte de capacitación le va a enfocar paso por paso y van a ubicar algunas cosas allí bastante interesantes. Para los colegios o para las unidades educativas que no usan RunaChai, que tal vez no dispongan RunaChai, aquí yo creo algunas, podremos incluso solamente activar el módulo del DS para esos colegios. Podríamos conversar, podríamos incluso activar solo el módulo del DS. Les puedo dejar mi número ahí en el chat para que se contacten conmigo, o no sé si está aquí Elías que me ayude con el número de él, porque también tenemos una especie de promoción del lanzamiento para las unidades educativas que no dispongan de RunaChai. Podríamos instalarle solamente el módulo del DS, porque hicimos una investigación y prácticamente ninguna plataforma del mercado tiene un módulo DS, ¿no? Entonces, es muy difícil para ustedes, tal vez con la plataforma que tienen actualmente, manejar este tipo o digitalizar este tipo de procesos. Nosotros estamos abiertos a solamente instalar el módulo DS. Obviamente, si después ya quieren utilizar todo RunaChai, encantados por nosotros, ¿no? De mi parte, espero que no se me haya escapado ninguna de los temas. No sé, Raquel, si se me ha escapado algo, usted también que es capacitadora en este tema del DS. Si no, muchas gracias por su atención, muchas gracias por todo, por siempre estar atento, por esta acogida que siempre tenemos en todos los webinars de RunaChai. En algún momento yo, en nuestro primer webinar, que también fue muy bueno, creo yo, ya les dije que generalmente cuando las empresas empiezan a hacer webinars, porque nosotros sí nos tardamos un poco en hacer webinars, la verdad, ¿no? Y o sea, lo que pasa es que las empresas hacen webinars y después empieza a decaer un poco el público, porque hay que ver bien el tema, ¿no? Entonces, como que si el tema no es importante, ya empiezo a ver, pero estoy viendo que entre más webinars hacemos, hay más acogida y la verdad me siento muy contento. Agradezco al equipo de RunaChai, porque ellos son básicamente los que nos dicen enfoquémonos en tal tema y bueno, nosotros simplemente lo que hacemos es instrumentos para explicar algo. Espero que les haya gustado. No sé, dejo con Raquel, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marcelo, por su intervención y participación. La información que hemos recibido el día de hoy fue precisamente para hacer el lanzamiento de cuál es la herramienta que tenemos para realizar el proceso del seguimiento del departamento del DS. Como lo mencionaron anteriormente, realizaremos una capacitación a la cual invitaremos y les mostraremos cómo ir paso a paso creando cada uno de los seguimientos, así como también generando cada uno de los reportes que solicité en el ministerio. Entre ellos están el documento del DIAC, está también el reporte general de seguimientos, el reporte individual de seguimientos, el reporte de estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces estaremos comunicándoles a ustedes. En el chat se les dejó también un número de servicio al cliente. Si en un caso no logran solicitar la grabación de este webinar, lo pueden solicitar ahí. También dejamos el número telefónico del ingeniero Marcelo para que puedan solicitar el módulo en el caso de que quieran utilizar esta herramienta para potenciar el departamento del DS. Agradecemos de antemano su asistencia, su participación y les estamos convocando para la próxima capacitación. Que tengan una linda tarde, una linda noche y nos vemos en una próxima. En el chat acabé de pasar el link de los videotutoriales. Allí está el link, copien y peguen el link. Igual les vamos a pasar a los grupos. Solicítenlo a través del grupo, está mi número de teléfono también. Para todos nuestros colegios que usan RunaChai, el módulo prácticamente va a estar habilitado a partir del día lunes, ¿no? Completamente gratuita, sin ningún costo adicional, ¿no?
Pero para las unidades objetivas que no tienen RunaChai, podríamos activarle solamente el módulo del DS también. No, contáctense con nosotros para poder conversar este tema. Antemano, muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Gracias. Luego, gracias. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. And then it breaks my heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, you know that trust is coming, I feel regret. Got me thinking back when you were mine. Now I'm all up on you, what you expect? Should I come in home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm right and you just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm right and you throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, another way, right here, standing.